Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia cuarto grado. Temas para analizar y reflexionar. Gracias por suscribirte al canal y ser parte de esta comunidad. Iniciamos. Distintas concepciones sobre la guerra, mesoamericanos y españoles. Los pueblos mesoamericanos organizaban combates que tenían un sentido sagrado, con el fin de obtener cautivos para el sacrificio, pues la guerra formaba parte de su concepción del universo. Los pueblos antiguos pensaban que el sol necesitaba alimento, para que no se agotara su energía, así que le ofrecían sangre y corazones humanos. Por esta razón, la guerra representaba un momento privilegiado para conseguir prisioneros, que eran sacrificados en ceremonias religiosas. Por tanto, no concebían la guerra como una forma de exterminio del enemigo. Aún así, morían guerreros en combate. Sus esfuerzos estaban dirigidos a capturar a sus contrarios. Su valor se estimaba por el número de enemigos capturados. Los guerreros con más rango, por su alto número de cautivos obtenidos, eran los guerreros águila y los guerreros jaguar. La mayoría de los guerreros se peinaba con un copete en la base de la cabeza, de donde eran agarrados cuando los capturaban. Dejarse tomar por el cabello significaba la derrota. La actividad guerrera era un ritual. Consistía en una feroz batalla, en donde los guerreros luchaban cuerpo a cuerpo en medio de gritos, sonidos de caracoles y música de tambores. El combate nunca era sorpresivo. Empezaba y terminaba con una señal que pactaban previamente al enfrentamiento. Podía ser el sonido de un silbato. Por otro lado, con mucha frecuencia para los europeos, la guerra implicaba el exterminio del enemigo, por lo que diseñaban estrategias para acabar con ellos. Por ejemplo, cuando atacaron a los tlaxcaltecas en sus primeros enfrentamientos, los españoles llegaron a una de sus principales ciudades, y ahí mataron a los pobladores desarmados, hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños. Los españoles trajeron consigo armas desconocidas para los pobladores mesoamericanos, como las de fuego, cañones y escopetas, también animales que no se conocían y que usaban en combate, como caballos y perros de presa. Por otra parte, con la experiencia de la guerra que los españoles tuvieron en su país contra los musulmanes, a quienes llamaban moros, pensaron que iban a la batalla guiados por un santo llamado Santiago Matamoros, y consideraban que vencían a sus enemigos en nombre de su Dios. Observemos la imagen. Musulmanes, españoles y el santo Santiago Matamoros. Tanto para los españoles como para los mexicas, el triunfo en la guerra determinaba qué grupo debía mandar sobre el otro, y ambos consideraban que la victoria la obtenían gracias al apoyo y poder de su Dios sobre el de los vencidos, además de la valentía de sus guerreros. Guerreros mexicas tomando prisioneros. Códice mendocino. Definición de perros de presa. Perros que tenían mucha fuerza ósea y muscular en la mandíbula, por lo que se les solía ocupar en la cacería o en la guerra. Actividad investigo y valoro. Escribe en tu cuaderno las diferencias entre las concepciones sobre la guerra de los pueblos mesoamericanos y los españoles. Los pueblos mesoamericanos organizaban combates que tenían un sentido sagrado, con el fin de obtener esclavos para el sacrificio. Los españoles concebían la guerra como una forma de exterminio total, matando a hombres, mujeres y niños. Realicen un debate en el grupo sobre las condiciones que favorecieron la conquista de los mexicas y cuál de ellas influyó más para facilitarla. Argumenten sus posturas y consideren las siguientes condiciones. Las diferentes concepciones sobre la guerra entre españoles y mesoamericanos. El papel de Malintzin y Jerónimo de Aguilar para comunicarse con los indígenas. Las alianzas de Cortés con los pueblos enemigos de los mexicas. Las enfermedades hasta entonces desconocidas en este lado del mundo. Organicen la información obtenida en un diagrama como el siguiente.
¿Cuáles fueron las principales causas que determinaron la conquista de Tenochtitlan? Hipótesis. Diferentes concepciones de la guerra, el papel de los traductores, las alianzas de Cortés con los indígenas, epidemia de viruela. Seleccionamos las alianzas de Cortés con los indígenas. La evidencia, la alianza del señor de Zempoala y la alianza con los tlaxcaltecas. Respuesta. La alianza de los españoles con los indígenas fue determinante para la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan. Los sabores de la comida tradicional mexicana. Una vez iniciado el proceso de colonización, empezó una fusión de alimentos europeos y mesoamericanos. Tanto sabores como recetas se mezclaron para dar origen a guisos y dulces muy elaborados. Muchos alimentos o bebidas como son el mole, la barbacoa o el rompope, así como una variedad de deliciosos dulces típicos, surgieron de las cocinas de los conventos y perduran hasta nuestros días, dándonos una identidad nacional. Los españoles fueron incluyendo en su alimentación de tipo europea nuevos sabores de productos de origen mesoamericano. Paulatinamente, empezaron a consumir guisos que incluían chiles como el mole y otros pipianes, los que preparaban con carne de puerco. También, a mediodía comían sopa de tortilla, puchero con chayotes, elotes, plátanos o peras cocidas, carne asada y frijoles. Los postres solían ser arroz con leche, cocada, natillas, flanes o jericayas, así como algunas frutas preparadas, como zapote con naranja y vino. En las casas novohispanas se compraban los granos de cacao de diferentes calidades, y los sirvientes las preparaban y mezclaban con otros productos, como azúcar, almendras, canela o vainilla. Era un producto de lujo y de uso para las reuniones importantes de la familia. En los conventos se preparaban dulces tradicionales, entre los que destacan algunos que hasta el día de hoy nos deleitan, como los alfeñiques, los bizcochos, las galletas, las empanadas, las frutas en almíbar o los muéganos. Muchos platillos tradicionales de nuestro país tienen su origen en el periodo virreinal. Aquí se muestra la cocina del convento de Santa Rosa en Puebla, donde las monjas preparan exquisitos guisos y dulces, imagen de nuestro libro de texto. Actividad: investigo y valoro. Realiza una entrevista a tus familiares sobre el origen de las recetas de la comida tradicional mexicana. Consulta el bloque 3 de tu libro de español para saber cómo hacer una entrevista. Pide a tus familiares que te mencionen guisos que consideren típicos o tradicionales. Escribe una lista. Por ejemplo, el pozole, la cochinita pibil, chiles en nogada, barbacoa, carnitas, tlayudas, entre otras. Pregunta cuáles son los ingredientes que componen estos guisos y si saben su origen. Ejemplo de los ingredientes del pozole y de la cochinita pibil y su origen. Investigue en internet u otra fuente de información para completar la búsqueda sobre su origen. Presenta los resultados de tu entrevista a tu grupo. Reflexionen sobre la importancia del intercambio cultural que se generó después de la conquista y que sigue influyendo en nuestra alimentación. La llegada de los conquistadores europeos a territorio americano produjo una transmigración alimenticia revolucionaria debido al intercambio regional entre los diversos cultivos incorporados a la dieta de los españoles, que implicaba un traslado de plantas de un sitio a otro, que a su vez enriqueció la oferta de alimentos, la cual se vio aumentada por los productos traídos desde Europa y África. Esto derivó en nuevas recetas culinarias. Actividad: lo que aprendí. ¿Qué condiciones influyeron en la conquista y la colonización? Mi respuesta inicial: algunas condiciones que favorecieron la conquista y la colonización fue que Hernán Cortés tuvo pueblos aliados, la caída de Tenochtitlan en 1521 y el matrimonio entre españoles e indígenas.
Nueva información que obtuve al estudiar el bloque 3, que Cortés contó con intérpretes como Malitzin y Jerónimo de Aguilar. También realizó alianzas con los pueblos sometidos por los mexicas, como los totonacos, los tlaxcaltecas, los huetzotzincas, los chalcas y los otomíes, además de que su ejército contaba con caballos y armas. Pero lo que más influyó en la conquista fue la nueva enfermedad para los indígenas, la viruela. Mi respuesta final: que iniciada la colonización, se emprendieron nuevas expediciones por todo el territorio mexicano y comenzó la evangelización de los pueblos. Posteriormente, se permitió el mestizaje, el casamiento entre españoles e indígenas, que derivó en una nueva sociedad. Finalmente, empezó una fusión de los alimentos europeos y mesoamericanos, en sabores y recetas. Evaluación del bloque 3. Subraya la opción que incluye las causas que favorecieron el encuentro entre Europa y América, la búsqueda de nuevas rutas para llegar al Oriente y el empleo de instrumentos de navegación. Lee los siguientes sucesos y ordénalos del 1 al 6 según ocurrieron. En caso de que no recuerdes la secuencia, revisa nuevamente los temas y la línea del tiempo de este bloque. Cristóbal Colón se embarca hacia América por primera vez. Américo Vespucio afirma que los territorios descubiertos corresponden a un continente. Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar naufragan en costas de Yucatán. Hernán Cortés inicia su expedición hacia Mesoamérica. Tenochtitlan es conquistada por Cortés y sus tropas. Fundación de la ciudad de Guadalajara. Subraya la opción que incluye las causas de la conquista de Tenochtitlan. Inciso B. Epidemia de viruela. Alianzas de Cortés con indígenas enemigos de los mexicas. Concepciones sobre la guerra entre mexicas y españoles. Subraya las consecuencias de la expansión y la colonización de nuevos territorios en Nueva España. Se fundaron nuevas ciudades y se inició la explotación de plata. Analiza la gráfica acerca de la disminución de la población indígena por las epidemias en el altiplano central de Mesoamérica y responde en tu cuaderno. ¿Cuántos indígenas murieron por las epidemias entre 1519 y 1595? 23.9 millones de indígenas. ¿Entre qué años se registró el mayor número de muertes? Entre 1532 y 1548, que fue de 10.5 millones, como lo observamos en la gráfica. Repaso de los temas: distintas concepciones sobre la guerra, mesoamericanos y españoles, los sabores de la comida tradicional mexicana. Los pueblos mesoamericanos organizaban combates que tenían un sentido sagrado, con el fin de obtener cautivos para los sacrificios. ¿A qué se debía esta forma de ver la guerra? La guerra formaba parte de su concepción del universo. Los pueblos antiguos pensaban que el sol necesitaba alimento, para que no se agotara su energía. ¿Qué ofrecían para lograr este propósito? Le ofrecían sangre y corazones humanos. Si los mesoamericanos no consideraban la guerra como una forma de exterminio del enemigo, ¿hacia dónde dirigían su esfuerzo en esta actividad? A capturar a sus contrarios. ¿Qué nombre recibían los guerreros con más rango debido a la cantidad de cautivos que obtenían? Guerreros águila y guerreros jaguar. ¿Qué actividad se realizaba en forma de ritual? Los participantes la caracterizaban en medio de gritos, sonidos de caracoles, música y tambores. La guerra. ¿Qué significaba la guerra para los europeos? Exterminio del enemigo. ¿Qué hicieron los europeos en sus primeros enfrentamientos en nuestro territorio cuando atacaron a los tlaxcaltecas? Mataron a pobladores desarmados, hombres, mujeres, ancianos y niños. Causas que favorecieron la conquista de México Tenochtitlan. Descontento de los grupos mesoamericanos con mexicas y alianza con españoles para acabar con ellos. Preparación militar. Armas de fuego desconocidas por indígenas. Estrategias militares, caballos y embarcaciones. Enfermedades desconocidas para el organismo de los indígenas. Alimentos que surgen de los conventos y perduran hasta nuestros días, dándonos identidad. Mole, barbacoa, rompope y dulces como alfeñiques, frutas en almíbar, muéganos, bizcochos y galletas.
alimentos que empezaron a consumir los españoles mezclándolos con sus productos: chile, mole, pipián, sopa de tortilla, frijoles, plátanos, chayotes y elotes. Postres mestizos que se consumían en la época: arroz con leche, cocada, natillas, flanes y vino. Producto de lujo y de uso para las reuniones importantes de la familia: chocolate y cacao. ¿Piensas que la cocina novohispana era diferente a la de hoy? ¿Por qué? No era diferente, porque todavía comemos muchos de los alimentos que se originaron durante la colonia, como la sopa de tortilla, el mole y el flan. Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.